Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche. Enrique Capriles celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral de auditar el 46% de los votos que aún no han sido verificados. El líder opositor, quien había solicitado un recuento voto a voto, ya había denunciado en rueda de prensa una serie de presuntas irregularidades en los centros de votación el día de las elecciones. La decisión del Consejo Nacional Electoral fue recibida como una victoria por el líder opositor Enrique Capriles. Esto es una lucha por la verdad. Esta es una lucha, nosotros no tenemos recursos económicos. Nosotros lo que tenemos es una voluntad gigantesca. A pesar de que no será efectuado el conteo del 100% de los votos como lo pedía el opositor, la decisión del CNE contempla la auditoría de 3 elementos exigidos por Enrique Capriles. Papeletas, papelito, ¿no? Hay algunos que dicen que no se pueden contar los papelitos. Los papelitos se cuentan. Aquí está, te abre la caja y te cuentan, eso no es delito. Después, el acta, ¿no? Y después, muy importante, cuaderno de votación. 2 días después de las votaciones, el gobernador de Miranda había presentado una serie de pruebas sobre las presuntas irregularidades en los comicios. Máquinas averiadas. El líder opositor denunció el mal funcionamiento de las máquinas de votación. Hubo 535 máquinas dañadas, que eso representa un universo de unos 189.982 votos. Testigos retirados. Capriles denunció cómo los testigos de su partido fueron amenazados y retirados de 283 centros de votación. Nuestros testigos fueron retirados por la fuerza. En algunos casos, con arma de fuego. Más votos que Chávez. Llamó la atención de la denuncia del gobernador el hecho de que en algunos centros el candidato Nicolás Maduro tuviera una votación incluso superior a la de Hugo Chávez en octubre del 2012. Fíjense, hay uno donde sacó casi 1000% más votos, en el estado de Yaracuy. ¿Quién puede creer que en algún centro de votación Maduro haya sacado más votos que el presidente Chávez? Actas de escrutinio. Otra irregularidad denunciada por Capriles fue la inconsistencia entre las actas de votación y el número de sufragios. El acta de escrutinio, 536 electores según cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos, 717 votos. En Caracas, Venezuela, saludamos a William Dávila, diputado de oposición por el Partido Acción Democrática, quien fue agredido el pasado martes en pleno desarrollo de la sesión de la Asamblea Nacional en medio de la tensión política que vivía Venezuela, según la denuncia por un grupo de parlamentarios oficialistas. Diputado Dávila, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué fue lo que pasó, diputado? Bueno, mira, el primitivismo político que pareciera no ha terminado de erradicarse de la política venezolana, el tratar de resolver las diferencias políticas por esta vía, por la agresión física, esto es una canallada, porque ni siquiera fue, por decirlo, un enfrentamiento de hombre contra hombre o de frente a frente, sino fue un micrófono que me lanzaron de una forma premeditada. Si ese micrófono que se convierte en el aire por la distancia y la velocidad en un proyectil en su base de acero me pega por aquí por la sien o me llega directamente al ojo o me saca el ojo o me mata, y eso pudo haber ocurrido a cualquier otra persona. En la Asamblea Nacional, donde supuestamente nosotros tenemos que debatir políticamente, que es el centro de la tolerancia, de la pluralidad política, ocurre este tipo de salvajismo, de cobardía, y eso tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias, porque el presidente de la Asamblea Nacional es el responsable de garantizar la seguridad personal, tanto de los diputados que estemos dentro del hemiciclo como los que estén dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Y eso allí no se cubrió. Ahí se violaron derechos humanos, particularmente en mi caso,
porque el Estado es el que viola derechos humanos, según la teoría de los derechos humanos, y el presidente de la Asamblea es representante de un poder o presidente de un poder que es del Estado. De manera tal de que yo me hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el diputado agredido hubiera sido un diputado del PSUV? ¿Qué habría pasado? Me imagino que habrían allanado la inmunidad parlamentaria de cualquier diputado, nos habrían sacado. Si siendo yo la víctima, me destituyen de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología por decisión del presidente y así como yo a 3 diputados más de la oposición que presidimos comisiones, ¿cómo sería si el agredido hubiera sido un diputado del PSUV? Esas son las inconsistencias y el primitivismo y el salvajismo político que nosotros tenemos que erradicar en Venezuela. Diputado Dávila, en medio del llamado de ambos partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, a la paz, a la calma, a la gente que no tenga confrontación en las calles y de la acusación directa de Nicolás Maduro a Enrique Capriles responsabilizándolo por los hechos violentos del pasado lunes, la quema de sedes oficialistas, la muerte de algunas personas. Este hecho, ¿cómo deja al chavismo? El diputado que lo agredió fue un diputado chavista. Jason, ahí está una gran contradicción. Achacan a Enrique Capriles los hechos de violencia, pretenden buscar una relación de causa-efecto, pero resulta que la víctima fuimos nosotros, de una distancia de 20 metros, cuando está comenzando la sesión ordinaria, porque eso es importante que el pueblo latinoamericano entienda la situación. Estaba comenzando la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. La diputada Blanca Ecao hizo uso de su derecho de palabra para plantear un tema sobre las elecciones del 14 de abril. El diputado Miguel Ángel Rodríguez responde en nombre de la unidad para aceptar el debate. Yo soy uno de los oradores inscritos o que estaba planteado que iba a hablar ese día dentro de ese debate y de repente se armó la trifulca. Y eso fue una cosa que yo no lo había visto en 2 años y medio. Ahí hubo gente que en estos 2 años y medio nos saludamos y ahí los vi yo todos incorporados como unos salvajes. Bueno, y yo me paso al grupo pues de la oposición de todo el bloque cuando de repente yo recibo este golpazo aquí por la cabeza con este artefacto que es prácticamente un arma, es decir, el micrófono inalámbrico. Y lo más grave de eso, Jason, y yo quiero que lo entienda el pueblo, porque si el presidente habla de diálogo, el presidente habla de que tiene que haber paz y de permanentemente amenazándonos, ¿cómo se explica que en el transcurso de la trifulca yo vi al jefe de la fracción parlamentaria del PSUV incitando a la violencia ahí mismo, que me golpearan, que terminaran de golpearme, que soltaran al diputado que inicialmente me había agredido verbalmente, que lo dejaran libre para que me agarrara a trancazo? Bueno, yo hago un llamado realmente al diálogo. La Asamblea Nacional es para debatir políticamente, para debatir ideas y para que en el país haya un planteamiento político serio. Ya aquí se olvidaron del Libertador, ya no hablan de eso. Y nosotros estamos hablando de Venezuela unida, del pensamiento de Bolívar, rescatemos el pensamiento político del Libertador. El presidente de la Asamblea, la directiva, de acuerdo con el reglamento, tiene la atribución de garantizar la seguridad personal de todos nosotros. Yo ya, ante la Fiscalía, hice las denuncias y yo espero que el video, porque eso tiene que estar registrado en un video, ya que a los medios de comunicación privados no los dejan entrar al hemiciclo, y ahí está una falla precisamente de esta democracia. Bueno, yo espero que ese video salga y de ese video tienen que salir las cosas. Diputado. Y el que sea responsable de lo que sucedió y de la violencia que ocurra y de la violencia de uno y otro lado tiene que ser condenada y repudiada. También estamos conversando con el ex vicecanciller Vladimir Villegas y quiero preguntarle, señor Villegas, por lo que ocurrió hoy. 65 diputados de la oposición no se hicieron presentes en el acto de juramentación de Nicolás Maduro, no porque consideraran que el gobierno de Maduro fuera ilegítimo, sino por algunos hechos ocurridos dentro de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, luego de esta agresión, además, destituyó a varios presidentes de comisiones opositores y no les dio la palabra a quienes no reconocieran a Maduro como el presidente legítimo. Bueno, ahí ocurren varias cosas. En primer lugar, agresiones como las que sufrió William Dávila, a quien por cierto lo saludo, porque ayer incluso conversamos en el programa de radio sobre este tema, ¿no? Sobre la agresión a la cual fue víctima William, ¿no? Ahora fíjense que hay una ironía, ¿no? Mientras el presidente de la Asamblea Nacional le niega el derecho de palabra a los diputados, le lanzan micrófonos
a los diputados de oposición. Entonces es como un mensaje contradictorio, ¿no? Dentro de la tragedia que significa esto, es como un chiste, es medio chistosa la cosa, si no fuera por lo trágico que es que en una Asamblea Nacional agregan a los diputados con los mismos micrófonos, con los cuales no les permiten hablar. Es una cosa bien contradictoria. Ahora, ellos no van por esta razón, y a mí me parece que evidentemente pues el presidente de la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, como lo señala el Reglamento Interior y de Debate, de velar por la seguridad de los parlamentarios, cosa que al parecer no está haciendo, porque si ocurren estas situaciones y se han repetido y no se han tomado medidas, no se han aplicado sanciones a los agresores, es porque evidentemente existe pues toda una situación de impunidad con respecto a esto. Yo conversé hoy precisamente en una entrevista que le hice al canciller Elías Agua sobre esta materia, y él decía, bueno, que eso era una situación coyuntural, pero dando a entender que esto se va a resolver. En todo caso, más allá de que se resuelva o no, es un mal mensaje que en una democracia los diputados no puedan hablar, salvo si están o no de acuerdo con el gobierno. Yo creo que una cosa es un reclamo que esté llevando la oposición ante las autoridades electorales, y otra cosa es que se le niegue a los diputados y por ende a quienes lo eligieron el derecho a ejercer el derecho de ejercer la palabra dentro del Parlamento, porque eso es prácticamente una especie pues de violación de la Constitución y violación de los derechos que tienen los diputados por su condición de representantes populares. Es una situación muy lamentable y que tiene que ser corregida pues por las autoridades del Parlamento, ¿no? Y ojalá pues que la Fiscalía también procese esa denuncia que lleva William Dávila, ¿no? Señor Vladimir Villegas, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias a ustedes y saludos. Muy amable. Sigo conversando con usted, diputado William Dávila. Hoy en el discurso de juramentación, el ya presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la oposición al diálogo y dijo incluso: si tengo que hablar con el diablo, que Dios me perdone, pero lo haré. Y le tendió la mano a esta gente que ha votado en su contra, ha dicho que los respeta. ¿Qué debería entonces pedir la oposición en una eventual conversación con el chavismo? Respeto al 50% de venezolanos que se expresaron por una fórmula política y por un proyecto político diferente. ¿Cómo puede haber diálogo si el mismo presidente de la Asamblea Nacional dice que los que no estén de acuerdo con sus planteamientos le quita el derecho de palabra, y nos quitaron de las presidencias respectivas de las comisiones permanentes que teníamos cada uno de nosotros, y piensan modificar el reglamento, y vaya usted a saber por qué lo van a reformar? Si realmente queremos construir el diálogo en Venezuela, yo pido que lo que acaba de suceder, el responsable sea llevado a la justicia y preso, y si es un diputado, le allanen la inmunidad parlamentaria. Queremos reconstruir la institucionalidad, comencemos pues. Esto no es porque me haya ocurrido a mí, porque aquí hay hechos mucho más graves. Aquí todos los días están matando gente en las ciudades, en los pueblos, aquí hay muchos problemas de pobreza económica, etcétera. Pero esto que está ocurriendo, ¿qué mensaje le vamos a dar entonces a la gente afuera que quiere seguridad si internamente dentro de la Asamblea Nacional no se le garantiza la seguridad a los diputados que convivimos en un espacio pequeño relativamente y somos pocos los que estamos allí? A un país que tiene casi 30 millones de habitantes y todo el espacio inmenso que tiene Venezuela. ¿Vamos a comenzar el diálogo? Bueno, vamos a hacerlo pues, pero vamos a comenzar poniendo ejemplo. Vamos a comenzar a fortalecer las instituciones. La Asamblea Nacional no puede ser un agente político del Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional es vocera soberana del pueblo. Nosotros tenemos que darle fortaleza al parlamentarismo. Nosotros tenemos que darle fortaleza al poder contralor de la Asamblea. Vamos a hacer un trabajo como se tiene que hacer, pero nosotros no podemos seguir con este odio, con este encono. Vaya usted a saber, Jason, y lo digo aquí, por lo que acabo de ver en las televisiones, el obstáculo, el percance que se presentó en la juramentación del presidente hoy en la Asamblea Nacional, que no comiencen a construir allí un expediente, un argumento para achacárselo a la oposición. Y resulta que somos nosotros los que estamos siendo agredidos. Mira, en Mérida, yo soy diputado por Mérida, tengo que decirlo, a Camoula, que es el centro de asistencia de salud de la Universidad de los Andes, lo destruyeron. Y una de las víctimas le pegaron casi un balazo en la cabeza, una metra, un plomo, hijo de un profesor, el profesor Zambrano. Ese muchacho está en la UCI. Ah, bueno, ahora lo están culpando de que él inició todo lo demás. Difícil la situación, diputado Si William Dávila. Construir, bueno, vamos a hacerlo, pues, vamos a construir ese diálogo.
Quiero agradecerle Bueno. mucho, se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente, pero muy amable por haber estado con nosotros. Es el diputado de oposición por Acción Democrática, William Dávila. Muy amable. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a las cuentas @NTN24, también @Segurizati NTN24. En la noche seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que pasen muy buena noche.